Pero bueno, entonces, lo que sí es el endemismo es, por un lado, la exclusividad, ¿no? La restricción. Entonces, los endémicos son taxones de cualquier nivel, géneros, especies, lo que sea, que son exclusivos, que están restringidos, que son característicos de cierta área geográfica. Se trata, otra vez, como muchos conceptos en biogeografía, de un concepto relativo. Entonces, ¿a qué me refiero con un concepto relativo? Siempre el endemismo está relacionado con el área de la que estemos hablando, con el universo de estudio, con el universo de trabajo con el que estemos hablando. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿el ser humano es endémico? ¿Ustedes qué contestarían? A ver, ¿quién puede responder esta pregunta? Podría ser que Que no, no. pero también ¿Que podría ser que no? sí, porque estamos en la Tierra, ¿no? Exacto, ¿no? Podría ser que no o podría ser que sí, todo depende. Primero, la pregunta está súper mal formulada, ¿no? O sea, entonces, cuando alguien les pregunta, oye, pues es que el teporico es endémico, ustedes pueden decirle, pues sí y no, ¿no? ¿El ser humano es endémico? Pues sí y no. Si es que no hubiera algún otro ser humano en otro planeta, pues el ser humano, pues sí sería endémico del planeta Tierra. Ujú. Pero si hubiera seres humanos, no sé, en otro planeta de un multiverso, no, entonces el ser humano no es endémico del planeta Tierra. Si yo estoy en la Ciudad de México, pregunto, ¿el ser humano es endémico? No, pues no, ni de broma, ¿no? Hay seres humanos en la Ciudad de México, en la ciudad de Guadalajara, en China, en España, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se habla del endemismo, se habla de un concepto relativo. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con el caso del jaguar que vimos, ¿no? Vamos a regresarle un poquito a las diapos. Vamos a regresar a la del jaguar. Ahí está, ¿no? Entonces, si yo les pregunto, ¿el jaguar es endémico? Pues ustedes me dirían, pues quién sabe, ¿no? Y es una respuesta correcta. Sí es endémico a América. Sí es endémico al neotrópico. ¿Es endémico de Brasil? No, no es endémico de Brasil. ¿Por qué? Porque está en Brasil y está en otros lugares. Está en México, está en Guatemala, está en Colombia. En el caso del Procyon lotor, ¿no? Del mapache. ¿Es endémico de México? Pues sí es endémico de México, pero tu definición de entrada está mal, porque México son límites geopolíticos. Y no es lo que queremos. No queremos hablar del endemismo en términos de los límites geopolíticos. Bueno, el Procyon lotor es endémico de una porción de tierra llamada Isla Cozumel. Sí, sí es endémico de la isla de Cozumel. El Procyon lotor es endémico de los manglares de la península de Yucatán. Sí, fíjate que sí también, no sé. El Procyon lotor es endémico de la Tierra. Sí, sí es endémico de la Tierra, solamente está en la Tierra, a menos que hubiera Procyon lotor en otros universos, ¿no? No sé, no he visto yo esa película donde hay un mapache por ahí en el espacio, pero si eso fuera cierto, bueno, entonces no es endémico de la Tierra. Pero cuando hablamos del endemismo, hablemos más bien de límites naturales, no de límites geopolíticos. Ok, entonces regresamos a nuestro concepto. Lo que sí es el endemismo. Dijimos, el endemismo es exclusividad, es ser característico, es estar restringido, todo eso sí es. Con respecto a un área o a un área que estemos hablando, con respecto a cierto universo. Y también, si se acuerdan, vimos un concepto de por ahí que estaba, que se refiere a un patrón de distribución. Sí, el endemismo también es un patrón de distribución, un patrón muy especial, que es el patrón de la simpatría estricta. Lo vamos a ver. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Quedó claro qué es el endemismo y qué no es el endemismo? Sí, todo claro.
Okey. Bueno, hay muchas variantes del endemismo que ustedes pueden encontrar en la literatura, y las más comunes son estas que les puse aquí, por ejemplo, cuasi endémico, semiendémico, ¿no? O sea, como que es endémico, pero no es endémico. A mí estos conceptos, la verdad, no me gustan para nada, ¿no? Por ahí tengo yo ahí un artículo donde dije: "A ver, bueno, esto, uy, es súper relativo porque cada autor puede decirle cuasi endémico, semiendémico, etcétera, a lo que se le va pegando la gana, ¿no? Y es la verdad. Entonces, aunque hay algunos conceptos por ahí en la literatura, yo sugiero que no los usemos, porque imagínense, entonces todas las especies pueden ser cuasi endémicas, semiendémicas o lo que quieran endémicas. De hecho, todas las especies son en cierta medida endémicas y no endémicas. Entonces, en cierta medida, también todas las especies pueden ser cuasi endémicas, ¿no? Entonces, tratemos de evitar un poquito esos conceptos, aunque existen mucho en la literatura, ¿no? Vean, por ejemplo, en la IUCN lo que significa endémico. Nativo a, restringido a una cierta región geográfica particular. Luego, especies altamente endémicas, aquellas con distribuciones geográficas muy restringidas. Pero, pues, ¿qué es muy restringido, no? ¿Qué tanto es tantito? Son especialmente vulnerables a la extinción si su hábitat natural es eliminado o significativamente perturbado, ¿no? Pero bueno, eso también pudiera ser súper relativo. Tratemos de evitar estos conceptos que pues pueden interpretarse de muchas formas, ¿no? Hay otras variantes del endemismo, del concepto de endemismo, que tienen que ver con la edad de los taxones. Entonces son paleoendémicos, si son taxones muy antiguos, que son, o sea, endémicos muy antiguos, o neoendémicos, si son endémicos recientes. Ujú. Y entonces, para definirlos como endémicos antiguos o recientes, pues necesitamos en primer lugar una escala temporal, y si esta especie, pues, en un área geográfico es reciente, no sé, es de por ahí del Pleistoceno, pues este va a ser el neoendémico, y si es una especie que es más bien antigua en ese espacio geográfico, no sé, a lo mejor esta viene del Oligoceno, pues este va a ser el paleoendémico. Ujú. Bueno, entonces, por ahí decimos que el endemismo es un patrón de distribución. Ya habíamos visto en la primera clase esta diapositiva que más o menos hablaba de qué es un endémico. Perdón, ¿qué es un patrón? Un patrón en biogeografía es un fenómeno que se repite respecto al espacio o al tiempo. El fenómeno que generalmente estudiamos en biogeografía, que es el que se repite en el espacio, son las áreas de distribución geográfica. Y cuando las áreas de distribución geográfica presentan ciertas tendencias, ciertas repeticiones, ciertas formas de ir todas juntas, a eso le llamamos un patrón de distribución. Entonces hay patrones de distribución que de hecho ya están definidos y a veces describimos a las áreas de distribución con base en ese patrón de distribución definido. Si nosotros, entonces, estamos dentro de la biología comparada, si se acuerdan que eso lo vimos en la primera clase. Lo más interesante cuando estudiamos las áreas de distribución, pues es compararlas, ¿no? Lo que queremos hacer es comparar qué pasa con diferentes áreas de distribución, qué patrones se generan con estas diferentes áreas de distribución. Así entonces se ha descrito en la literatura, aquí tienen ustedes a los autores, Papavero y compañía, ciertas relaciones que pueden tener las áreas de distribución cuando las comparamos. Son estos 4 tipos: homopatría, alelopatría, endopatría y alopatría. Y por ahí también ya les pasé el videíto que seguramente ya vieron, ¿no? Y una parte de este video, pues, lo vimos apenas en el del endemismo. Entonces, de estos 4 relaciones entre áreas de distribución, los más interesantes son la homopatría y la endopatría, y ahorita les voy a decir por qué. Bueno, vamos a irlos viendo. La homopatría es cuando 2 áreas de distribución, vamos a suponer que tenemos el área de distribución de la especie A y el área de distribución de la especie B. 2 áreas de distribución que comparten sus límites o casi todos sus límites
A esa condición se le llama homopatría, donde el área de distribución A es igual al área de distribución B. Casi igual, ¿no? Aquí podríamos ponerle igual o casi igual. Entonces, a las áreas de distribución que tienen esa condición se les llama homopátridas. También se les llama simpátridas. Y si son muy, muy, muy parecidas, tanto que son iguales casi los límites de distribución, a eso se le llama simpatría estricta. Bueno, podemos tener áreas de distribución pequeñitas dentro de áreas de distribución más grandes. Si nosotros comparamos las áreas de distribución, pues en este caso, el área de distribución A está contenida en el área de distribución B. Y estas especies se les denomina endopátridas. Luego, podemos tener, cuando comparamos dos áreas diferentes de distribución, pues especies que superpongan parcialmente sus distribuciones, ¿no? A esta superposición parcial, es decir, no es ni la condición de homopatría, ni es una condición en donde estén completamente separadas. Es una distribución de superposición parcial, donde la intersección entre las áreas A y B, pues es diferente de 0. O sea, hay algún grado de intersección, que puede ser mucho, puede ser poquito, puede ser casi todo. A esa condición se le llama alelopatría y por lo tanto las áreas de distribución son alelopátridas, ¿sí? Puede haber una alelopatría tan importante que sea casi igual que la homopatría, ¿no? O sea, si se superponen mucho, dejan de ser alelopátridas y son homopátridas. Si se separan mucho, bueno, dejan de ser alelopátridas y entonces conforman la siguiente relación, que es la alopatría. La alopatría seguramente es un nombre que les recuerda mucho sus clases de sistemática o de evolución, ¿no? De la especiación alopátrida. Ah, sí, ¿te acuerdas? Bueno, pues es cuando las especies justamente divergen por el aislamiento geográfico. Entonces, la alopatría son esa condición donde las áreas de distribución pues no se superponen para nada. Entonces, hay cero superposición entre el área de distribución A y el área de distribución B. Ok, ¿vamos bien? Sí, todo bien. ¿Sí? Ok. Bueno, ahora. Ay, ¿sí están cambiando sí están cambiando las diapositivas o no? Porque como que veo que mi pantalla no se mueve. Ahí está, ahora sí. Bueno, hay un concepto relacionado con este del endemismo, de la homopatría, de la simpatría, etcétera, que es la homología, ¿no? Ustedes se acordarán de sus clases de sistemática. Y hay un concepto de homología que también se heredó, como muchas cosas se han heredado de la sistemática, ¿no? Muchas formas de pensamiento se heredaron en la biogeografía, y uno de ellos es la homología. Si se acuerdan de sus clases de sistemática, pues la homología significa una similitud heredada de un ancestro común. Y las homologías más importantes que desde el punto de vista de la cladística nos dan cuenta de la historia evolutiva de los taxones, pues son las sinapomorfías, es decir, los caracteres derivados compartidos, ¿no? Que nos permiten designar grupos monofiléticos. Si se acuerdan, pues hay 3 pruebas de homopatría. La prueba de homología. La prueba de la similitud nos dice que, bueno, cuando hay similitudes en, por ejemplo, en la forma, en el desarrollo, en la embriología, en la posición, etcétera, pues podemos hablar de estructuras que son homólogas porque se parecen. Pero es una prueba de homología primaria. También la homología se puede identificar mediante la prueba de la conjunción, ¿no? Y ahí tenemos el clásico ejemplo que siempre todos los maestros de sistemática nos enseñan, que es el de Los Ángeles.
Entonces, si hay estructuras, ¿no? Caracteres que pueden ser homólogos o no pueden ser homólogos, pero serán homólogos si no ocurren simultáneamente en la misma posición en el mismo organismo. Entonces, por ejemplo, aquí está el murciélaguito con sus alas en esta posición de su cuerpo y el teporingo aquí con sus patitas, ¿no? En esa posición del cuerpo. Esas estructuras yo supondría que son homólogas, pero no serían homólogas si existieran los ángeles, ¿no? Si existieran un organismo que tuviera, ponemos que no existen, estas dos estructuras sí son homólogas. Hay homología entre estas características. Es decir, presencia de alas o de patas puede ser un carácter derivado compartido, ¿no? Que define el grupo morfológico. Las dos primeras pruebas se hacen antes de hacer un análisis cladístico. La tercera prueba se hace cuando, después de hacer un análisis cladístico, se postula que un carácter es homólogo siempre y cuando esté en congruencia con otros caracteres homólogos presentados en un mismo cladograma. Es decir, que estos caracteres puedan soportar grupos monofiléticos de la misma forma. Entonces, esta prueba de congruencia se hace a posteriori, ¿no? O sea, es después de que se hace un análisis filogenético y dices, mira, este carácter que yo postulé en una primera etapa como por la similitud o por la conjunción como homología, resulta que sí es una homología porque es una sinapomorfía dentro del cladograma. Así entonces, en sistemática se define la homología primaria y la homología secundaria, ¿no? Entonces, la homología primaria se propone una hipótesis de una posible homología para un carácter que se puede parecer estructuralmente en dos o más organismos o por la prueba de la conjunción. Y la homología secundaria es una hipótesis que más bien es una prueba de congruencia utilizando un análisis cladístico. Entonces aquí en esta etapa propongo una hipótesis y en la segunda etapa, en la secundaria, la pruebo. Aquí en la primaria propongo la hipótesis, en la secundaria pruebo la hipótesis. De tal forma que esto me lo puedo llevar a la biogeografía. ¿Cómo? Hay hipótesis de homología biogeográfica primaria y también hipótesis de homología biogeográfica secundaria. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? La homología biogeográfica primaria se refiere a una hipótesis que hago sobre las distribuciones de los taxones y en particular sobre un patrón de distribución, por ejemplo, el patrón de la homopatría. Es decir, yo veo en la naturaleza especies que tienen la misma área de distribución geográfica, es decir, sus áreas de distribución geográfica comparten los mismos límites. Eso es un patrón, es un patrón biogeográfico, el patrón de la homopatría. Y yo supongo que todas estas especies que tienen los mismos límites distribucionales responden a una historia biogeográfica común, ¿no? O sea, no tienen los mismos límites de distribución nomás porque se les pega la gana, sino hay factores que pueden ser ecológicos o pueden ser evolutivos, históricos, geológicos, que tienen que ver con que esas especies estén en los mismos lugares, sobre todo con que estén restringidos a los mismos lugares. Así entonces, cuando yo hago análisis sobre el endemismo, sobre patrones de distribución de especies que están restringidas a los mismos lugares, hago esta de un taxón. Entonces supongo que ese patrón de distribución pues es resultado de una historia biogeográfica común. Y los taxones están integrados en el espacio y en el tiempo como una misma biota. ¿A través de qué metodologías hacemos estas hipótesis de homología biogeográfica?
primero a partir de los análisis del endemismo. Entonces parece que estamos hablando de cosas diferentes, pero en realidad seguimos hablando del endemismo. Ajá. Y otra metodología muy utilizada para hacer hipótesis de homología biogeográfica primaria, pues es la panbiogeografía. Si se acuerdan, ya hablamos por ahí de Croissant y de la vicarianza, etcétera. Después, una vez que hago mi hipótesis, la voy a probar. La pruebo a través de una prueba de homología biogeográfica secundaria, que es la prueba de congruencia. En el caso de la biogeografía, lo que hacemos es que esta prueba de congruencia la hacemos con análisis cladístico también. Pero en este caso es un análisis biogeográfico cladístico, que ya vamos a ver en los últimos temas del curso, ¿no? Pero entonces estamos ahorita aquí, intentando descubrir los patrones de distribución de la biodiversidad. Así entonces, uno de los principales patrones de distribución biogeográfica que se intenta descubrir es el patrón del endemismo, al que se le llama áreas de endemismo. ¿Vamos bien hasta aquí todos? ¿Sí? Sí. Ok, no se me duerman, ¿eh? Ok, entonces vamos a este súper importante tema. El concepto del área de endemismo proviene justamente de De Candolle. ¿Se acuerdan? Ya dijimos que De Candolle en 1820 fue el que propuso el concepto y el nombre, la palabra endemismo, para usarse a los taxones de distribución restringida. De Candolle también se dio cuenta de una cosa súper importante, que los endémicos no van generalmente solos, o sea que conforman un patrón de distribución. Hay varias especies que son restringidas a ciertos lugares. Y a esos lugares, De Candolle les llamó regiones, ¿no? Bueno, él era botánico y les llamó regiones botánicas. Entonces, si se acuerdan, por ahí tenemos nuestro concepto de región, que sabemos que existe ahí por ahí, pero todavía no sabemos exactamente qué es, ¿no? Entonces, por ejemplo, decimos, oh, México es un país megadiverso porque se encuentra enclavado entre las regiones neártica y neotropical. Pero ¿qué rayos es eso, no? ¿Qué rayos es una región? Entonces, aquí es el primer momento en el que se utiliza este concepto para referirse a un área geográfica, es decir, una región, que es un área geográfica que tiene cierto número de especies peculiares, aborígenes, es decir, endémicas. Es decir, una región es un área de endemismo. Ahorita vamos a ver. Otros autores, Nelson y Platnick, más cerca, en el 81, dijeron, bueno, un área de endemismo, con base en la definición de Candolle, es un área relativamente pequeña, con un número significativo de especies con distribuciones coincidentes de taxones que no están presentes en otra área. Ahora fíjense que Nelson y Platnick dicen, relativamente pequeñas, o sea, puede ser cualquier cosa, ¿no? Depende de lo que uno llame pequeño. Número significativo de especies, pues quién sabe, pero al menos deberían ser 2. ¿Por qué? Porque necesitamos que sus distribuciones coincidan, es decir, necesitamos identificar un patrón de varias especies tengan sus límites distribucionales compartidos y sobre todo el endemismo. No pueden estar en otra área. Para mí, la definición más mejor que existe del endemismo es esta de Morrone del 94, donde dice Morrone, un área de endemismo es un área de congruencia distribucional no azarosa entre diferentes taxones. ¿Qué significa todo esto? Primero, es un área donde los límites distribucionales de varios taxones se comparten. Por eso es un área de congruencia distribucional. Luego vean que Juan José dice no azarosa. ¿A qué se refiere con no azarosa? Bueno, quiere decir que existen fenómenos, procesos, factores que están generando que las áreas de distribución compartan sus límites. No se debe al azar, ¿no? O sea, hay un fenómeno subyacente o varios fenómenos subyacentes que generan que los límites distribucionales de las especies sean esos y no otros. Y después, pues, tienen que ser al menos 2 especies.
o dos géneros, dos taxones de diferente nivel. Esto es un patrón, ¿no? Entonces tiene que ocurrir en más de un taxón. La definición de Harold Nimoy también se parece mucho, es una región geográfica que comprende la distribución de dos o más taxones monofiléticos que exhiben además congruencia filogenética, no solamente distribucional. Humphreys y Parenti también, ¿no? Un área reconocida por la distribución concordante de dos o más organismos. Para Brown y Lomolino, lo mismo, diferentes taxones tienden a mostrar patrones de endemismos similares, ocurriendo en las mismas localidades y hábitats. Para Brown y Lomolino, entonces, estas áreas de endemismo se llaman provincias, ¿no? Provincias biogeográficas las llamamos hoy en día. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden escuchar, es que la faja de transición, la faja volcánica transmexicana es una provincia biogeográfica. Pues es esto, es un patrón de endemismo, ¿no? La provincia de los Altos de Chiapas, es un patrón de endemismo. Entonces, es un patrón natural en donde hay un montón de especies que tienen una distribución restringida a ellos, ¿no? Y no es una, sino hay varias especies que comparten esos límites distribucionales debido a una historia biogeográfica común. Entonces, bueno, tenemos un montón de pero más o menos todos versan de lo mismo. ¿Para qué sirven estas áreas de endemismo? Bueno, las áreas de endemismo, en primer lugar, es un patrón de distribución súper importante desde el punto de vista de la conservación. Fíjense que si ya lo ven ahora, no solamente desde el punto de vista de la realidad, pues pueden decir, pues es súper importante, ¿no? Porque podemos conservar aquellas historias biogeográficas que son comunes y en la superficie terrestre debe haber varias historias biogeográficas que deberíamos conservar, no nada más conservar una, así como conservamos la diversidad de especies o la diversidad de géneros o la diversidad de ecosistemas, pues también podría ser importante conservar la diversidad de áreas de endemismo, la diversidad de los diferentes patrones de endemismo que han conformado a las regiones biogeográficas, a las provincias, etcétera. Y también las áreas de endemismo es uno de los pasos más importantes en cualquier análisis biogeográfico. Entonces, generalmente, después de diagnosticar o de inferir las áreas de distribución de los taxones, pues lo más importante es ver qué patrones de distribución pueden conformar. Y uno de ellos, pues, es la homopatría o el endemismo. O también al endemismo se le conoce como simpatría estricta, ¿no? Entonces, el endemismo es eso. Es la simpatría en la forma más estricta, es el patrón de la homopatría, etcétera. Ok. Bueno, entonces, estas son las áreas de endemismo, ¿no? Son un patrón biogeográfico, forman también parte de las unidades básicas de estudio en la biogeografía. Es esto, ¿no? Es una área de congruencia donde la distribución geográfica de dos o más taxones que tiene una causa común, que nos habla de una historia biogeográfica común entre al menos dos taxones, mínimo dos. Listo. ¿Cómo vamos? ¿Dudas hasta aquí? ¿Nada? Ok. Bueno, entonces vamos a ver rápidamente cómo se identifican las áreas de endemismo. Entonces, lo más fácil que es, pues superponer las áreas de distribución. ¿Se acuerdan? Ya en su tarea anterior, pues ya ustedes tuvieron un acercamiento a cómo se identifican las áreas de distribución geográfica o cómo se infieren las áreas de distribución geográfica de las especies. Entonces, lo mismo, como existe un método manual en las áreas de distribución, pues existe un método manual en la identificación de las áreas de endemismo. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Simplemente agarrar nuestras áreas de endemismo, superponerlas con unos dibujitos en un Jamboard, en un sistema de información geográfica y buscar aquellos sitios donde coinciden las áreas de distribución geográfica para delimitar el área de endemismo. Ojo, no es cualquier nivel de superposición.
tiene que ser una superposición muy, 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 muy amplia, ¿no? Es decir, tiene que haber una superposición significativa. ¿Cómo identificamos una superposición significativa? Bueno, existen muchas metodologías, aquí hay algunas de las que existen en la literatura, para la identificación del endemismo, ¿no? Entonces, necesitamos identificar la homopatría, no cualquier grado de alelopatría. Sabemos que la homopatría como tal, una homopatría perfecta, es difícil que exista en la naturaleza. Entonces, buscamos un grado de alelopatría que se parezca mucho a la homopatría. Y por eso se han desarrollado tantos métodos. Entonces, por ejemplo, los primeros métodos para identificar áreas de endemismo estuvieron basados en la sistemática fenética, ¿no? En la taxonomía numérica, y son métodos que se trajeron de la taxonomía numérica a la biogeografía, así como les decía, como hemos heredado N cosas de la sistemática, bueno, también algunos métodos. Por ejemplo, el UPGMA, los métodos de similitud en general, los análisis de clústeres en general, etcétera, ¿no? Después, en los 80s, en 1988, estos autores, Rosen y Smith, y posteriormente Morrón en el 94, pues propusieron este método que es el análisis de parsimonia de endemismos, que lo vamos a ver muy, muy brevemente, y que es uno de los métodos más exitosos, ¿no? Al día de hoy. Hay otras metodologías, índices de endemismo, análisis de elementos bióticos, modelos nudos, análisis de clases anidados, bla, 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 bla. El otro método que es el más de los más exitosos está aquí, ¿no? Es el método de optimización, también llamado análisis de endemicidad, método de optimización de áreas de endemismo, y también se le llama como su software NDM o BNDM, ¿no? Que fue propuesto por Sumik y colaboradores y por Sumik y Golubov. Entonces, bueno, esto es lo más importante de aquí, de esta diapositiva, pues es que sepan ustedes que existen muchas metodologías, pero las más utilizadas son el PAE y el AE o el análisis de endemicidad, ¿no? Que es el método de optimización. Bueno, entonces rápidamente vamos a pasar a ver rapidísimo de qué se trata el análisis de parsimonia de endemismos. Y pues como su nombre lo dice, pues es un método que utiliza un algoritmo de parsimonia para identificar la homopatría. Entonces requiere como datos básicos, pues las distribuciones de los taxones, y también requiere sitios, cuadritos, áreas, etcétera, aunque generalmente se utilizan cuadrículas para identificar la homopatría. Entonces, ¿qué hacemos con este método? Superponemos nuestros puntos a los cuadritos, los puntos de cada especie o el área de distribución de cada especie que vamos a analizar. Acuérdense, lo más importante, como estamos identificando un patrón, es analizar muchos taxones a la vez. Entre más, mejor. Y entre más diferentes filogenéticamente sean, mucho mejor. Entonces, no sé, este es un ejemplo súper sencillo, pero vamos a suponer que tenemos 3 especies y las superponemos con nuestra cuadrícula que ya hemos elegido. Estas cuadrículas con estos puntitos, pues, se convierten en matrices de datos, y las matrices de datos entonces se analizan mediante un algoritmo de parsimonia. ¿Quién se acuerda qué es la parsimonia? A ver, ¿quién se acuerda? El escoger el menor número de pasos, ¿no? En un proceso. Exacto. Esto dentro de la cladística, ¿no? Dentro de la cladística, entonces, la parsimonia se define como aquel cladograma que tiene el menor número de pasos. En términos mucho más generales, el supuesto de la parsimonia, ¿no? Fue propuesto en el siglo IV por un individuo que se apellidaba Occam, y a su propuesta se le llaman la navaja de Occam, ¿no? Entonces, esta navaja de Occam, o el principio de parsimonia,
implica que aquella hipótesis que tiene la menor cantidad de especulación es la mejor hipótesis. Entonces siempre tenemos que elegir la hipótesis más simple. En términos cladísticos, bueno, entonces cuando estamos nosotros haciendo un cladograma, lo que hacemos es buscar la hipótesis más simple, que es la que tiene el menor número de pasos. Entonces, estas matrices de datos en las que se traduce la información de los distribucional de los taxones, pues se analiza mediante un algoritmo de parsimonia y se obtiene un cladograma. Este cladograma nos va a dar cuenta de la homopatría. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar en el cladograma? Pues aquellas especies que son sinapomorfías. En este caso son sinapomorfías geográficas. Es decir, la homología. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de la homología primaria? Eso es lo que estamos buscando. Patrones de homología, es decir, distribuciones que sean homólogas o que suponemos que son homólogas porque están compartidas en el mismo clado, en el cladograma. En este caso, A y B son sinapomorfías, pero son sinapomorfías geográficas, son las áreas de distribución de los taxones A y B. Entonces, el cladograma nos va a decir, ¿sabes qué? Estas distribuciones parece que son homólogas. ¿Por qué? Porque pasaron la prueba de congruencia en el cladograma. Entonces, bueno, esta es información que ya saben de la sistemática acerca de los árboles. Y entonces, el área de endemismo es una zona geográfica definida por la congruencia espacial de las áreas de distribución geográfica de 2 o más especies. ¿Dónde están en el cladograma? En los terminales. Estas terminales, pues, son las áreas de distribución. Y si A y B son áreas de distribución homólogas, entonces el área de endemismo es el área compuesta por A y B, perdón, por 7 y 8, porque están distribuidos en esos dos lugares, tanto la especie A como la especie B. Es decir, A y B son homopátridas, comparten los mismos límites de distribución. Esto se ve muy bonito en el cladograma, pero lo más importante es llevarlo a un mapa, ¿no? Y verificar, sí, mira, A y B tienen la misma distribución, comparten sus mismos límites distribucionales. Ok. ¿Dudas, preguntas? Tanto de la parte de la teoría como de las metodologías existentes, ¿no? Creo que no.